Take a look right here. Oh. Brittany Griner now going through her body. Desde el arranque del partido, muchos aficionados quedaron indignados al ver cómo Brittany Griner impactó a Caitlin Clark con una pantalla en movimiento que los árbitros simplemente ignoraron. No hubo silbatazo, advertencia ni ningún tipo de sanción. Para quienes recuerdan lo ocurrido en 2025, esta situación les resultó demasiado familiar. En aquel entonces, cuando Griner jugaba con el Atlanta Dream, protagonizó un fuerte contacto sobre Clark y, ya desde la banca, lanzó insultos que generaron una enorme polémica. Ahora, vistiendo el uniforme del Connecticut Sun, volvió a quedar en el centro de la controversia. Pero lejos de dejarse intimidar por la intensidad física y por decisiones arbitrales que muchos consideraron cuestionables, Caitlin Clark y Sophie Cunningham respondieron con determinación y terminaron inclinando el partido a favor de Indiana. Déjame saber en los comentarios si tú crees que la WNBA debería tomar medidas disciplinarias contra Griner. Y la situación no hizo más que empeorar. Clark recibió 2 contactos con los antebrazos por parte de Griner y, para sorpresa de muchos, la falta terminó siendo señalada contra la propia Caitlin. Lo que vino después elevó todavía más la tensión. Clark tomó el balón y encestó un triple desde larguísima distancia en el momento más importante del encuentro. Sin embargo, en la siguiente acción, Griner fue con el hombro por delante y derribó a Clark sin que se señalara infracción alguna. Una escena que dejó a muchos aficionados sin poder creer lo que estaban viendo. Quienes han seguido la carrera de Caitlin aseguran que este tipo de situaciones la han acompañado desde hace tiempo. Por eso, antes de analizar lo sucedido el 13 de junio, es importante recordar lo ocurrido en 2025. Ya que para algunos seguidores ese antecedente hace que el duelo ante Connecticut se vea desde una perspectiva completamente distinta. Durante aquella temporada, Griner defendía los colores del Atlanta Dream. Y cuando Indiana visitó esa cancha, el contacto físico fue más allá de una defensa agresiva según muchos espectadores. Griner golpeó a Clark con una acción tan evidente que parecía imposible imaginar que no hubiera silbatazo. Sin embargo, los oficiales dejaron continuar el juego sin sancionar nada. Poco después, Griner salió del partido y, desde la banca, protagonizó otro momento que desató debate. No hubo falta técnica, ni advertencia, ni explicación por parte de los árbitros. Desde entonces, muchos aficionados han criticado el silencio de la liga sobre aquel episodio. También circularon videos en redes sociales donde algunos usuarios y lectores de labios interpretaron que Griner habría pronunciado insultos dirigidos hacia Clark, incluyendo expresiones relacionadas con White Girl. Hasta la fecha, Griner no ha hecho comentarios públicos sobre esas acusaciones y la WNBA tampoco ha emitido una resolución oficial al respecto. Por eso, para muchos seguidores, no se trató simplemente de una jugada física que se salió un poco de control. Consideran que fue el reflejo de un conflicto más personal que, además, nunca recibió consecuencias reales por parte de quienes deberían garantizar la limpieza del juego. A pesar de que el Dream perdió aquel encuentro y Griner terminó eliminada por faltas, las críticas apuntan a que no hubo ninguna sanción adicional. Ahora avancemos hasta el 13 de junio de 2026. Griner ya formaba parte del Connecticut Sun, pero varios aficionados consideran que la historia volvió a repetirse. Clark intentaba liberarse de una pantalla cuando Griner impactó contra ella con un movimiento que múltiples repeticiones captaron claramente. Hubo contacto de cuerpo completo y, según quienes cuestionaron la acción, ningún intento evidente por mantener la legalidad de la jugada. Aún así, los árbitros dejaron seguir el partido sin marcar absolutamente nada. La misma jugadora, otro uniforme, otra temporada. Y, para muchos, exactamente el mismo desenlace. Ni falta flagrante, ni falta común, ni revisión. Nada. Lo que más frustró a gran parte de los aficionados no fue solamente que ocurriera 2 veces. Fue la percepción de que los oficiales observaron situaciones similares en temporadas distintas y, en ambas ocasiones, decidieron que Clark no merecía una protección adicional. Caitlin mide cerca de 1,83 metros y es una de las figuras más observadas de toda la liga, no es una jugadora que pase desapercibida en la cancha.
Muchos creen que los árbitros vieron perfectamente lo sucedido y optaron por no intervenir. Esa ausencia de sanciones, según algunos analistas y seguidores, terminó enviando un mensaje muy claro. Defender a Clark con un alto nivel de contacto físico podía convertirse en una estrategia rentable porque la liga no parecía castigar ese tipo de acciones con severidad. De hecho, consideran que gran parte del planteamiento defensivo de Connecticut frente a Clark esta temporada se apoya precisamente en esa intensidad, impulsada por un entorno arbitral que, a sus ojos, continúa permitiéndolo. Connecticut entendió muy rápido cuál era la fórmula. Si mantenían las faltas sobre Caitlin Clark justo por debajo de ese límite invisible que obliga a los árbitros a pitar, evitarían que llegara a la línea de tiros libres, reducirían su producción ofensiva y su estrategia física tendría resultados. Para muchos, fue un planteamiento frío y calculado que solo funciona cuando el criterio arbitral lo permite. Pero eso no fue lo único que ocurrió. Clark también tuvo que lidiar con constantes provocaciones desde la banda. Según se comentaba durante la transmisión, hubo personas hablando y molestando durante todo el partido. Y entonces llegó uno de esos momentos que encendieron a todos. Ahí estaba Caitlin, llevándose el dedo a los labios y mandando callar a quienes no dejaban de reclamar. La reacción fue inmediata. Algunos parecían pedir desesperadamente una sanción, mientras seguían quejándose porque Clark les había respondido con ese gesto. Y ella, simplemente, les hizo saber que ya había escuchado suficiente. Aún con todo eso, hay un dato que resulta difícil de ignorar: Caitlin Clark no lanzó un solo tiro libre en todo el encuentro. Ni una visita a la línea. Ni una oportunidad de sumar puntos sencillos mientras la defensa la perseguía y la golpeaba constantemente. Para muchos aficionados, eso no refleja precisamente una defensa limpia por parte de Connecticut, sino un contexto arbitral que terminó haciendo rentable cometer faltas sin asumir consecuencias. Por eso, el Sun mantuvo esa intensidad desde el salto inicial hasta el último cuarto. Sin embargo, hubo algo que ni Connecticut ni quienes cuestionan el arbitraje calcularon correctamente: Caitlin Clark no necesita vivir de los tiros libres para anotar 25 puntos. Frente a una de las defensas más físicas de la WNBA, terminó encestando 10 de sus 17 intentos de campo. Lo hizo mientras recibía constantes contactos lejos del balón y absorbía pantallas ilegales que, según muchos espectadores, nunca fueron sancionadas. Y ahí apareció el verdadero problema para Connecticut. Una Caitlin Clark molesta, completamente concentrada y lanzando con un 59% de efectividad es mucho más peligrosa que una Caitlin acumulando puntos desde la línea de castigo. Sin darse cuenta, pasaron todo el partido construyendo exactamente esa versión de ella. Clark respondió con triples demoledores cada vez que Indiana los necesitó. Ese es precisamente el ritmo que le gusta imponer al Fever. No puedes pasar por debajo de las pantallas porque te castiga desde el perímetro. Lexie Hull aportó puntos nacidos del esfuerzo y la energía. Después llegó otro paso atrás de Clark y otro triple con una defensora encima. Connecticut lograba acercarse en el marcador, pero Caitlin volvía a responder inmediatamente con un disparo desde larga distancia. Por eso vale la pena detenerse en lo que realmente hizo Clark durante este partido, porque la hoja estadística parece demasiado limpia para reflejar lo complicado que fue el escenario. No tuvo tiros libres. Soportó una defensa extremadamente física. Hubo acciones que muchos consideraron faltas no sancionadas. Y aún así terminó con 25 puntos, encestando 10 de 17 tiros de campo y 5 de 10 desde la línea de 3. Eso no es una jugadora sobreviviendo a una noche difícil. Es una estrella desmantelando una defensa que estaba convencida de haber encontrado la manera de frenarla. Clark siguió castigando a Connecticut con triples en situaciones de recibir y lanzar. Mientras tanto, Aaliyah Boston organizaba el tráfico ofensivo. Kelsey Mitchell también aportaba movimiento, pero una y otra vez aparecía el mismo problema para el Sun: la conexión entre Clark y Boston. El pick and roll entre ambas fue la acción que Connecticut jamás pudo descifrar durante todo el partido. Boston colocaba la pantalla y Clark leía perfectamente cada reacción defensiva. Si la defensa pasaba por debajo, Caitlin se levantaba para lanzar de 3, donde estuvo encendida toda la noche.
Si intentaban perseguirla por arriba, atacaba el aro o encontraba a Boston cortando hacia la canasta. Boston tampoco fue una simple jugadora encargada de poner pantallas. Cerró el encuentro con 13 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias, demostrando que su impacto iba mucho más allá de abrir espacios para Clark. Cada vez que Knarreker enviaba ayuda sobre Caitlin, Boston identificaba a la compañera libre del lado débil y distribuía el balón con inteligencia. Y cuando el partido entró en sus momentos decisivos, esas lecturas comenzaron a encontrar a Sophie Cunningham exactamente en los lugares adecuados. Connecticut construyó todo su sistema defensivo con el objetivo de detener a Clark, pero Boston los castigó constantemente desde la pintura, obligándolos a pagar el precio de cada ajuste defensivo. Porque mientras el Sun hacía todo lo posible por negar cada posesión de Caitlin Clark, Indiana encontró otras formas de atacarlos. Y al final, esa combinación de inteligencia, ejecución y sangre fría terminó siendo demasiado difícil de contener. Con una defensa cargada de longitud y presión constante, Knarreker intentó todo para incomodar a Indiana, pero el ritmo del partido terminó rompiéndose a favor del Fever. En una posesión con el reloj de tiro casi agotado, Casey Mitchell apareció para rescatar la jugada con una finalización clave tras la asistencia de Caitlin Clark, recordando por qué esta dupla es tan difícil de contener cuando encuentra espacio. Mitchell terminó con 19 puntos y 5 asistencias, convirtiéndose en el complemento perfecto para Clark. Cada vez que Knarreker colapsaba sobre Caitlin, Mitchell castigaba desde el perímetro, obligando a la defensa a abrirse y perdiendo el control del esquema físico que habían planeado. Ese es el problema real de una estrategia enfocada en una sola estrella, deja huecos que otros saben explotar. En el cierre llegó la jugada más polémica, con 22 segundos restantes, Caitlin Clark recibió su segunda técnica del partido, alcanzando 4 en la temporada, cerca del límite de suspensión. La acción primero se marcó como retraso de juego, pero luego fue reclasificada como falta de equipo, lo que generó debate sobre el criterio arbitral. Clark expresó su frustración en conferencia, aunque aceptó la decisión y siguió enfocada. Aún así, Indiana cerró el juego sin problemas. Sophie Cunningham fue clave con 11 puntos en el último cuarto, mientras Mitchell, Boston y Clark mantuvieron el control. El Fever ganó 85-75 y dejó claro que ya no depende de una sola estrella.